Hola, muy buenas. Bienvenidos a esta nueva sesión de NISE y a esta mesa del futuro de la ciberseguridad. En concreto, bueno, dar las gracias primero a NISE por invitarnos a los cuatro y a los asistentes por participar en esta mesa y ayudarnos a expandir un poco lo que es la conciencia de ciberseguridad que todos intentamos promulgar, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Bueno, dentro de esta mesa tenemos a Susana online y a Natalia y a Carlos presencialmente aquí conmigo. Entonces, bueno, yo creo que primero vamos a dar paso a Susana para que nos cuente un poquito, pues desde el punto de vista de IBM, los nuevos productos, las nuevas tendencias que hay a nivel de lo que es el futuro de la ciberseguridad, hacia dónde van los proveedores en lo que son los productos de ciberseguridad que nosotros como clientes luego vamos a demandar. Y luego, posteriormente, pues nosotros iremos haciendo pequeños apuntes de cómo lo vivimos nosotros desde el punto de vista del cliente final. Adelante, Susana. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Rubén. Y como comentabas, yo os voy a dar mi visión desde el punto de vista de proveedor de tecnología y proveedor de servicios también. ¿Qué nos encontramos nosotros en el mercado? ¿Qué nos encontramos en muchos de nuestros clientes? ¿Y cuáles son sus retos? Bueno, pues nos encontramos unos escenarios muy complejos. Complejos desde el punto de vista tecnológico, porque al final se han ido desplegando muchas soluciones de seguridad que en la mayor parte de los casos trabajan de manera aislada, pero complejidad también desde el punto de vista operativo, porque la realidad a la que se enfrentan es un volumen creciente de amenazas y, bueno, lo vemos a diario en las noticias, con un número limitado de recursos. Entonces, en este escenario complejo es donde nosotros pensamos que la tecnología, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir. Concretamente, os voy a comentar dos: inteligencia artificial y las tecnologías relacionadas con la automatización. La inteligencia artificial nosotros la incorporamos en soluciones y en servicios tanto para la protección como para la detección. Si hablamos, por ejemplo, de protección, pues un ejemplo muy claro es el de acceso de usuarios. ¿Qué conseguimos con la inteligencia artificial? Bueno, pues conseguimos una seguridad igual o mejor que la de las herramientas tradicionales, pero a la vez mayor facilidad y mayor productividad de los empleados, o también mayor nivel de servicio a aquellos clientes que se quieren conectar a nuestras aplicaciones web, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una solución tradicional de control de accesos, pues bueno, siempre tenía unas reglas fijas para cualquier usuario, ¿no? Pues password, segundo factor de autenticación, etcétera, las que hayamos definido. Con inteligencia artificial podemos discernir lo que es el intento de acceso realmente fraudulento de uno que no lo es. Si yo, por ejemplo, estoy accediendo a las mismas aplicaciones que suelo acceder desde mi mismo terminal, misma zona horaria, y tecleo a la cadencia habitual a la que yo suelo teclear, bueno, pues muy probablemente esto sea un acceso lícito y no tengo por qué poner distintas medidas o hacer más complicado ese acceso. Si perfilando el comportamiento de un usuario veo que tengo un intento de acceso potencialmente fraudulento, entonces ya sí puedo lanzar diferentes niveles de autenticación o diferentes medidas. Este es un ejemplo de uso de inteligencia artificial en el control de acceso, en herramientas de protección. Pero también lo utilizamos, por ejemplo, en la fase de detección. En lugar de tener reglas estáticas para lanzar alarmas, yo puedo perfilar el comportamiento de los usuarios o de un grupo de personas que se dedican a la misma función, y cuando se producen comportamientos anómalos, lanzar una alarma. ¿Qué consigo con esto? Pues lo que hemos conseguido es reducir drásticamente el número de falsos positivos, que eso, pues bueno, al final es fundamental para podernos centrar en gestionar correctamente esas alertas que realmente sí esconden un potencial problema de seguridad. Esto en cuanto a inteligencia artificial. Hablaba también de automatización, es otra de las grandes tendencias. Para conseguir automatización hay que integrar todos los entornos. Tenemos que tener una visión unificada de lo que está pasando en la organización. Nosotros, para llegar a esa automatización,
lo abordamos a través del concepto de plataforma. Una plataforma de seguridad que nos permita integrar esas herramientas que comentaba al principio, que estaban dispersas, que estaban trabajando como silos y que nos den una visión de lo que está ocurriendo en la corporación. La plataforma de seguridad de IBM es Cloud Pak for Security y lo que hacemos con Cloud Pak for Security es integrar esas herramientas que pueden ser de IBM o pueden ser de terceros. Estoy hablando del SIEM, estoy hablando, por ejemplo, del EDR para la gestión de la seguridad de los terminales, de los dispositivos, de la herramienta de seguridad de los datos. Entonces, una vez que lo tenemos todo integrado, de manera automática podemos, por ejemplo, identificar cuáles son las amenazas más relevantes para una organización, bueno, pues por el sector en el que están o por su ubicación geográfica, hacer una búsqueda de los indicadores de compromiso de esas amenazas en toda la información relacionada con seguridad que tengo en la empresa y lanzar las acciones de remediación, todo ello de forma automática. Con esto conseguimos reducir todo el ciclo y mejorar muchísimo la postura de seguridad de la empresa frente a potenciales ataques. De hecho, esto lo hemos visto, lo vemos cada año. Nosotros colaboramos con Ponemon Institute para hacer un informe sobre el impacto de las brechas de seguridad. El último, por ejemplo, se basa en entrevistas a más de 500 empresas que habían sufrido un ataque entre agosto de 2019 y abril de 2020. Ahí lo que veíamos es que el tiempo medio entre que se produce la brecha como tal, la empresa la identifica y procede a la remediación, son 280 días. Bueno, pues si vamos más al detalle, la diferencia entre empresas que habían automatizado completamente su operación de seguridad y aquellas que no habían empezado el proceso de automatización, pues había una diferencia de aproximadamente 70 días. Imaginad lo que eso implica en cuanto al impacto que ha podido tener ese ataque dentro de la organización, acortar esos ciclos. Estas son algunas pinceladas desde el punto de vista tecnológico, qué tecnologías hemos incorporado ya a nuestras soluciones y a nuestros servicios y cómo pensamos que cada vez más el mercado las va a ir adoptando. Si hablamos un poco desde el punto de vista organizativo, y yo creo que bueno, todos mis compañeros de mesa van a estar de acuerdo que la seguridad cada vez más es un área relevante a todos los niveles de la organización, se habla en los comités de dirección, se tiene en cuenta para cualquier iniciativa. Bueno, pues esto es una realidad y ahí la tendencia que estamos viendo y lo que estamos trabajando con muchos de nuestros clientes es ayudarles a establecer un idioma común entre los equipos de seguridad y esos otros responsables de negocio o el CFO. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues una de las tendencias es cuantificar y cuantificar económicamente esos riesgos de ciberseguridad y cómo afectarían concretamente a una organización si se materializan en los distintos assets que tiene esa organización. Bueno, esta es una de las áreas en las que estamos trabajando con algunos de nuestros clientes, porque realmente eso es lo que a ellos les ayuda también a priorizar inversiones y a optimizar pues los siguientes pasos en materia de ciberseguridad. Estas son bueno, algunas pinceladas que quería compartir con vosotros. Muy bien. Pues muchas gracias, Susana. Yo creo que es muy interesante todo lo que nos comenta de aprovechar esas nuevas capacidades que tenemos a día de hoy con lo que es el tema de Machine Learning, alerta temprana, etcétera, etcétera, y también crear sinergias con lo que es automatización para, pues como comentaba Susana, tratar de detectar lo antes posible cualquier patrón de posible incidencia que estemos sufriendo en la empresa o posible compromiso de algún elemento de nuestra infraestructura. Pues sin más, doy paso a Natalia para que nos cuente un poco la visión desde el punto de vista de cliente final de Iberdrola. Y bueno, adelante. Gracias, Rubén. Gracias, Anise, por la invitación. Bueno, yo os voy a contar un poco cuál es o cómo vemos nosotros el reto de la ciberseguridad dentro del sector eléctrico. Como sabéis, el ecosistema energético está formado por múltiples agentes que lo componen y que lo hacen especialmente complejo, como son pues, generadores, distribuidores, transportistas, comercializadores y operadores del sistema, y que además están fuertemente interconectados.
Entonces, todas estas organizaciones, ya sean pequeñas o grandes empresas, dependen unas de otras para poder llevar a cabo sus operaciones y para poder garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Por ello, nosotros cuando hablamos del reto de la ciberseguridad en el sector eléctrico, tenemos que hablar de 3 características que consideramos que son diferenciadoras con respecto a otros sectores. Uno es el efecto en cascada, y es que cuando un agente del ecosistema es comprometido, puede generar un efecto en cascada sobre el resto de los agentes y comprometer el sistema eléctrico en su conjunto. Además, se observa una creciente descentralización de redes y de generación con la irrupción del vehículo eléctrico, pequeños generadores que empiezan a cobrar cierta relevancia de cara a la resiliencia del propio sistema eléctrico. Otra de las características diferenciadoras son la obsolescencia de los activos, y es que las nuevas tecnologías tienen que convivir con activos con ciclos de vida superior a 20 o 30 años y que no están concebidos para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad. ¿Qué sucede? Pues que las empresas tienen por delante el reto de saber explotar pues, las características de estas nuevas tecnologías a la vez que aseguran la fiabilidad de estos activos obsoletos, lo cual dificulta enormemente la gestión de las vulnerabilidades. Y por último, pues son los requisitos en tiempo real, y es que las medidas básicas de ciberseguridad más tradicionales que nos puedan venir a la mente, pues en el sector eléctrico pues son incompatibles con los requisitos en tiempo real de la mayoría de los sistemas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso nosotros pensamos que el reto de la ciberseguridad en el sector debe de ir enfocado a la búsqueda de la resiliencia del ecosistema en su conjunto, más allá de la búsqueda de la ciberresiliencia de unas pocas instalaciones o de unos pocos sistemas o de una organización aislado. Por ello, y para ello, cobra especial relevancia pues, la colaboración entre las diferentes empresas del sector, incluso con organismos públicos. Entonces, dentro de Iberdrola, lo que hacemos es tratamos de buscar soluciones seguras siempre con un enfoque basado en riesgos. Y para ello adoptamos en ciberseguridad un modelo que es descentralizado pero coordinado. La organización es muy grande y está formado por muchos negocios, los tradicionales negocios OT, pero también está la dirección de sistemas IT y además hay áreas corporativas que tienen cierta responsabilidad en cuanto a continuidad de negocio, en cuanto a seguridad. Entonces, ellos son en primera línea de defensa los encargados de identificar y gestionar estos riesgos cibernéticos, incluso de adoptar las medidas técnicas que consideren para mitigar estos riesgos. Y además, a nivel de operación, como es aquí donde reside el conocimiento experto, son los que gestionan los incidentes. Luego tenemos una segunda capa de defensa que es seguridad corporativa, y desde seguridad corporativa lo que se establecen son políticas, normas, procedimientos, controles de alto nivel, se identifican nuevas áreas de riesgo, se colabora con las áreas y se lidera la gestión de ciberincidentes, dando siempre pues, o tratando de encontrar, asegurar una seguridad integrada. Bueno, pues por todo ello pues consideramos que el reto, digamos, de la ciberseguridad en el sector pues debe de estar enfocado a lo que comentaba en un principio, a la búsqueda de esa resiliencia del conjunto en su totalidad y de hacer partícipes cada vez más a los negocios de que los riesgos cibernéticos es un riesgo de negocio más que tienen que gestionar, que tienen que liderar, gestionar e identificar. Y bueno, esto es todo, Rubén. Me parece muy interesante lo que comentabas también del efecto cascada, porque yo creo que no solo lo sufrís vosotros, sino que al final, pues tanto tú como Carlos, que sois también infraestructura crítica, el sector eléctrico, el sector transportes, el resto de usuarios nos vemos afectados también por una posible incidencia en Iberdrola, en Alsa, etcétera, porque tenemos muchos servicios nuestros que, aunque nosotros no seamos un servicio crítico, pues sí que nos afecta también una posible incidencia en cualquier proveedor, pero más si cabe en un proveedor como vosotros. Damos paso a Carlos para que nos cuente, cambiamos de sector, vamos al sector transportes y nos va a contar un poco su experiencia desde el punto de vista de este sector. Por dar un poco continuidad a lo que han planteado Susana y Natalia, yo creo que es verdad que todos más o menos estamos ya interiorizando los conceptos de seguridad dentro de las facetas de negocio.
Todos venimos de un mundo donde empezamos cumpliendo normativas y demás, pero todavía nos queda mucha heterogeneidad en el mercado, por lo menos en nuestro sector nos queda, y a nivel también, por qué no decirlo, de regulación, a nivel de diferentes stakeholders. Una vez que pasas esa etapa de entendimiento, uno de los grandes retos es convertir todo esto en una herramienta de gestión y no verlo tanto como un freno a tu desarrollo de negocio, a tus procesos, verlo como una complicación, sino convertirlo en una herramienta de gestión donde robusteces tu compañía de múltiples formas. Para esto, otro de las grandes cuestiones es sacar todo esto del mundo del IT y de los CISOs y demás, y que los responsables de negocio, directivos, mandos, tengan asumidos todos los conceptos de seguridad, de manera que todo pueda ir mucho más fluido. ¿Por qué viene esto? Porque, bueno, yo creo que aquí ayer y hoy se estará hablando mucho de estas cuestiones, pero yo creo que una de las cuestiones es quitarle ya la palabra ciber, porque todo es ciber en este mundo. Llevamos muchos años hablando de transformaciones digitales, entonces ya no sabemos bien qué es el mundo físico y el mundo ciber, todo es ciber ya, ¿no? Empezó con el IoT, ahora es Internet of Everywhere, y es muy difícil separar ambos mundos. Tenemos que tenerlo mucho más unificado, y eso pues al final nos acaba llevando en los procesos de negocio, los procesos de gestión, a muchísimas contradicciones. Por ejemplo, en materia de clientes, como compañía queremos dar un trato mucho más personalizado, queremos capturar muchos datos, conocer, para luego aplicar esos mecanismos de machine learning, de hacer todas las cuestiones que queremos hacer con los datos. Pero por el contrario, cuando nos ponemos, y nosotros mismos, cuando nos ponemos capa de cliente, queremos privacidad, queremos ser anónimos, no queremos ceder datos. Es decir, ¿cómo vamos a gestionar esas contradicciones? Pues básicamente hoy todavía hay limitaciones, hoy todavía la tecnología tiene frenos que seguro que se van a ir solucionando. Tecnologías como blockchain todavía no ha llegado a nuestro sector, por lo menos claramente definida en materia, por ejemplo, de transacciones, en materias de medios de pago están empezándose a hablar de muchas cosas, pero todavía queda mucho por delante. Nosotros somos, como decías antes, prestadores de servicio público, servicios esenciales, y tienen un tratamiento específico. Como red de transporte, en materia de seguridad tenemos que estar con todos los criterios muy claros, muy claramente definidos, y con nuestros procesos de negocio incluyendo todo lo relativo a seguridad. No hace falta hablar de que las infraestructuras de transporte, la operación de transporte está muy afectada o puede estar muy afectada a términos de terrorismo. Es relativamente fácil pensar en que puedan hackear una infraestructura, o por qué no decirlo, una flota de autobuses o de trenes o de lo que sea, con lo cual tenemos la obligación también de subir los niveles de conciencia en términos de regulación, inversión pública y demás. No es tanto quedarse en un tratamiento legal, sino ver reputacionalmente cómo nos está afectando y qué ocurriría si a una infraestructura o a un servicio de transporte se le percibe como no seguro. Y para eso, pues bueno, lo que estamos es en eso, en operativizar la ciberseguridad, darle un tratamiento muy similar, en nuestro caso, al que damos a la seguridad vial, y tener todos los procedimientos y todos los procesos definidos de esta manera. Dotar a los directivos de mucha más autonomía por la vía de la formación, del conocimiento y del entendimiento de lo que tenemos entre manos. Y retos que yo lanzaría a este foro pues es cómo simplificamos este mundo, cómo simplificamos la tecnología para ponerle fácil a esos directivos que normalmente son poco afines a este mundo. Y bueno, pues más o menos. Es decir, nosotros en el día a día
como comentaba, el otro concepto que quería ligar es que todo es ciber a día de hoy. Es decir, nosotros estamos muy expuestos todos, incluso sin darnos cuenta. Te conectas a una wifi, haces una compra de cualquier cosa a través de internet. No sé, cuelgas fotos en tus perfiles de redes sociales, etcétera, etcétera, y al final estamos exponiendo datos nuestros a mucha gente que se pueden utilizar para intentar atacarnos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Si somos una figura pública en una empresa, pues también es importante que tengamos en cuenta que cuando estamos haciendo ciertas cosas, estamos representando en cierta manera también nuestra vida profesional, porque pues nosotros tres, por ejemplo, tú pones en Google el nombre de cualquiera de los tres y te sale, pues es el CISO o es el responsable de tal o de cual, o Susana desde IBM, pues lo mismo. Entonces, yo creo que es muy importante la concienciación y muy importante que estas charlas están orientadas tanto a nivel profesional a gente que ya sabe muchísimo de ciberseguridad, como a gente que a lo mejor pues estáis estudiando, etcétera, etcétera, y es muy importante que tengáis en cuenta todo este concepto de ciberseguridad y que lo vayáis interiorizando en vuestro foro interno, porque yo creo que es importante de cara al futuro que vais a ser al final la gente que va a trabajar en ciberseguridad o que va a intentar dotar de esa conciencia de ciberseguridad a todo el mundo. Entonces, bueno, en este sentido, yo voy a hacer un poco de publicidad aquí de INCIBE. Me parece una iniciativa súper buena por parte de INCIBE, el 017. Cualquier duda que tengáis en cuanto a si esto es un posible ataque, me están intentando robar los datos, etcétera, etcétera, hacer uso de ese servicio porque creo que es muy importante tanto a nivel nuestro como a nivel familiares, amigos, hijos o lo que sea. Es un servicio que pone a vuestra disposición INCIBE y que me parece de lo más interesante. Y luego, aparte de moderador, yo también soy ponente desde el punto de vista del sector retail, que yo estoy en el Grupo Día, pues comentaros un poquito nosotros cómo vemos todo este nuevo escenario de ciberseguridad o de seguridad de la información. Nosotros lo que hemos visto con todo este paradigma que estamos sufriendo a día de hoy es un cambio en los procesos de negocio. Es decir, ahora el teletrabajo está mucho más extendido, ahora el comercio online se hace mucha más fuerza en él porque es un canal que la gente no tiene que salir de casa, no se expone, etcétera, etcétera, y ha crecido en importancia de una manera exponencial. Y bueno, pues todo este tipo de herramientas que comentaba Susana, de Machine Learning, de permitirnos ir hacia el uso habitual de un usuario. Ya no es lo que teóricamente pueda suponer un ataque, sino como comentaba Susana, si yo siempre me conecto a las 2 de la mañana para hacer el cierre de no sé qué, porque tengo insomnio y tal, pues que la herramienta sea capaz de detectar que eso es un uso normal, que yo tengo mi cadencia de tecleo normal, que aunque las 2 de la mañana habitualmente no sea un horario para cualquier persona, pues resulta que a mí, pues por mi insomnio, me gusta conectarme a esa hora y que eso no es un ataque, sino sería un falso positivo y automáticamente la herramienta sea capaz de no saltar ninguna alarma, ni cortarte el acceso, etcétera, etcétera, lo que supondría un problema a nivel de la operación del día a día. Y bueno, luego también es muy importante la parte de dónde o cómo se estructura la seguridad dentro de las empresas. Yo creo que cada día va creciendo la importancia de la seguridad dentro de las empresas, va creciendo o debería crecer pues lo que es el número de recursos que tenemos en los departamentos de seguridad, el número de capas. Antes, seguridad de la información era una y única. Ahora ya estamos hablando siempre de niveles de seguridad. Es decir, tenemos un primer nivel que será la operación, lo que es el día a día. Tenemos un segundo nivel más a nivel normativo, organizativo, que lo que tratamos es hacer un poco gobierno de la seguridad. Y luego hay un tercer nivel que ya sería pues auditoría externa o auditoría interna, que nos ayudan a ver que realmente los dos primeros niveles pues están funcionando correctamente. Aunque es verdad que el nivel 3 lo que audita es el nivel 1, pero bueno, al final el nivel 2 se ve reflejado porque es el que marca un poco cómo debe trabajar el primer nivel de seguridad. Y bueno, yo creo que hay que dar mucha importancia al tema de la seguridad del dato, que está muy de moda también ahora, y las empresas lo que estamos haciendo mucho es trabajar en ese sentido. Tratar de poner el cliente siempre en el punto principal y a raíz de ahí elaborar como capas de protección para evitar que ese dato sea mal utilizado por parte de un tercero en caso de que consigan acceder a nuestros sistemas, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso, bueno, es un reto que tenemos entre todos y es importante que vayamos trabajando en ese sentido. No sé si tenemos preguntas o tenemos alguna inquietud por parte de la gente que estáis online o nos hacemos sino preguntas
entre nosotros. De momento, hola, os saludo a todos. Muy buenas. De momento, perdón, voy a pasar aquí, sí, que creo que voy a estar más cómoda. Nos está llegando una primera pregunta, me la están enviando, o sea que tenemos que esperar unos segundos. No sé si queréis... La verdad es que este es un mundo que, bueno, hasta hace poco parecía que afectaba solo, pues, quizás a las grandes empresas. Pero claro, lo que hemos descubierto, sobre todo a raíz de la crisis COVID, es que esto nos afecta a todos, la mayor parte de los ciudadanos y, desde luego, yo creo que ya la totalidad de pequeñas, bueno, empresas grandes evidentemente, pero de pymes, de autónomos. Nadie nos vamos a librar de necesitar la ciberseguridad, me temo, ¿no? Sí, yo creo que cada vez se ve más como un valor adicional que tiene... es verdad que está siempre el dilema de ¿es un gasto o es un valor añadido que tú das a un producto, a un servicio? Claro. Y yo creo que ya hemos roto esa barrera. Antes sí es verdad que había mucha gente que nos veía como un gasto a la gente que estamos en seguridad, pero yo creo que cada día, como comentaba Carlos, al final tú das un servicio y al final la gente quiere que sus datos se traten de una manera adecuada, que no se distribuyan a terceros sin autorización tuya, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí que se ha cambiado ese punto de que la gente nos vea más como una inversión o como un valor añadido que tú das a un producto cuando das un producto seguro, que no un gasto que tienes que pasar sí o sí porque nos obliga a la legislación tal o la legislación cual. No sé cómo lo veis vosotros, tanto Susana, que te tenemos ahí un poco olvidada. Susana. Sí, no, a ver, yo creo que se ha avanzado muchísimo en concienciación y realmente se ha visto que no tiene nada que ver la inversión de, por ejemplo, desarrollar una aplicación segura desde el principio a luego tener que hacer modificaciones o tener que hacer frente a parches de seguridad. Entonces, yo creo que en ese sentido, como comentaba Rubén, ¿no? Ya no es seguridad sí o ya está interiorizado y ya está cada vez más implicado en toda la operativa de la empresa y en todas las funciones. O sea que desde el principio, también, ¿no? Desde el principio. Sí, desde el principio. Cuando empieces un negocio, arranques, una web, lo que sea, tener esta inversión en cuenta. Ajá. Principalmente porque es mucho más económico si la incorporas en la parte de diseño que si tratas de ponerla al final cuando ya tienes todo montado. Esto es importante, yo creo, para los pequeños empresarios y los autónomos. Perdón, que creo que te corté, Susana. No sé si no, simplemente es lo que comentan los compañeros, seguridad por diseño. O sea, ahora mismo ya está en la base de todo y decía que un poco también refiriéndome a lo que comentabas de las grandes empresas, que ya no son solo las grandes empresas. Bueno, nosotros lo vemos día a día a través de nuestros equipos de investigación y, bueno, en los últimos meses, obviamente, a raíz de la crisis, el coronavirus, la pandemia que hemos vivido y el incremento enorme de ataques de seguridad, ahí se ha visto reflejado en organizaciones de todos los tamaños. Hemos visto campañas de spam que escondían ataques de seguridad, algunas, por ejemplo, dirigidas a pequeñas y medianas empresas, otras a grandes empresas, otras a sectores concretos como puede ser el sector sanitario y otras a ciudadanos. O sea que realmente ya no existe este concepto de los ataques son a empresas grandes. Ahora mismo cualquier corporación, cualquier empresa, una pyme o nosotros como ciudadanos del día a día pues tenemos que protegernos y muy importante también, como comentaba Rubén, la concienciación. Hay que entender los riesgos para que toda la organización al final sea un elemento de defensa, no solo es el tema, yo he comentado el tema tecnológico y es muy importante, pero todos nosotros tenemos mucho que decir de cara a evitar el éxito, digamos, de esos potenciales ataques. Parece mentira, esto es una reflexión filosófica, ¿no? La cantidad de gente dedicada a intentar hacer daño que existe. Es curioso que pongan tanto talento al servicio del mal y no al servicio del bien, pero bueno, esta es una realidad de otra... Es un negocio muy lucrativo. Claro, de otra categoría. Claro. Hay una pregunta para el representante de ALSA. Como empresa de servicios de transportes,
¿han valorado ya poder transferir el riesgo ciber mediante protección financiera o seguro ciber? Porque, añade la persona que pregunta, muchas empresas de servicios no valoran la necesidad de asegurar este tipo de riesgos. No solo está valorado, sino que está asegurado en estos momentos. Ya tenemos niveles de aseguramiento ante ciertos riesgos. Obviamente no puedes estar cubierto ante todo, ¿no? Pero sí estamos muy focalizados en nuestros principales riesgos, que están pues vinculados a la propia operación y a la gestión de los datos de cliente principalmente, aunque hay otros muchos también. Pero como sector, yo tengo un poco, por también generar un poquito de debate, creo que hay todavía una grandísima heterogeneidad en el sector. Convivimos empresas pues un poco más grandes, con otras menos grandes, y al final somos percibidos como sector, no solo como empresa. Y puede que estemos teniendo muy diferentes niveles de aseguramiento o de gestión de la seguridad, y aquí una mala percepción nos arrastraría un poco a todos. Yo por eso creo que hay que insistir, hablamos mucho de todo esto, pero en sistemas concesionados, como es nuestra principal operación, prestación de servicios públicos. Esto a nivel institucional debería estar un poquito más cuidado en los procesos de licitación, en los procesos de seguimiento, para que explícitamente se hable de esto, porque hablamos de interiorizar estas cosas, pero nada es gratis. Entonces claro, hay que tenerlo muy en consideración. Otra pregunta para todos. ¿Cómo valoran el tener capacidad de controlar el riesgo ciber de nuestras cadenas de proveedores más críticos? Vital. No sé si quieres, empieza tú. Vital, el riesgo claro, de terceros tiene que estar asumido también dentro de cada una de las direcciones. Incluso en los procesos de compras se debe evaluar un análisis de riesgos de los posibles licitantes, y tiene que ir una serie de cláusulas de ciberseguridad que son de obligado cumplimiento. Susana. Pues estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo considero fundamental. Ahora mismo las organizaciones no están aisladas y la cadena de suministro es al final una parte fundamental, y es muy importante no tener, digamos, puntos débiles en esa cadena, porque al final son las que pueden afectar a todo el proceso. En este sentido, bueno, pues hay certificaciones que te permiten conocer ciertos estándares de seguridad que están abordando esas empresas que forman parte de tu cadena de suministro. Creo que puede ser un punto importante de partida, pero luego también, por supuesto, no quita hacer análisis más profundo de las medidas que utilizan cada una de esas empresas, porque al final cada uno de los elementos, junto con los procesos internos de la corporación, es lo que te dan la foto final de la seguridad y de la confianza que estás transmitiendo a tus clientes. No sé si desde lo que es una gran superficie esto debe ser fundamental, ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio, el efecto cascada. Es decir, cualquier proveedor que te esté dando un servicio te puede proporcionar, o sea, te puede suponer a ti un problema desde el punto de vista de la ciberseguridad, o incluso ya no hablamos de ciberseguridad, sino es a nivel de cualquier parte de tu negocio se puede ver afectada. Entonces yo creo que en ese sentido están proliferando cada vez más empresas que lo que hacen es hacer esto precisamente, hacer un scoring de los proveedores o de las empresas para tener un ranking de nivel de confianza que inspiran estas empresas, y luego también cada vez más estamos interiorizando a las empresas este proceso de evaluar a tus proveedores desde el punto de vista ciber y desde el punto de vista pues legal, te diría, o incluso pues si esta empresa opera en este país, en este otro, si tiene ciertas implicaciones que puedas afectar a tu servicio, etcétera, etcétera. Esto se está poniendo cada vez más complicado, la verdad. ¿Se hacen uso, nueva pregunta, se hacen uso de las nuevas tendencias tecnológicas en ciberseguridad en sus entidades, como por ejemplo blockchain? No sé quién. Yo en mi caso es fácil, nosotros no trabajamos con blockchain a día de hoy, porque como comentaba Carlos, todavía no está
maduro al nivel que nosotros consideraríamos. Nosotros al final somos una empresa de distribución y tal, entonces la gente a día de hoy no paga con cibermoneda ni nada por el estilo, con lo cual no estamos trabajando en esa línea. Nosotros todavía no hemos arrancado proyectos que incorporen en el día a día la tecnología blockchain, pero sí la tenemos todavía a nivel de laboratorio, estamos trabajando mucho con ella para futuro, pues por ejemplo, de la digitalización de los tickets electrónicos, para los procesos también de gestión de terceros, en donde puedes tener una continuidad mucho más grande en la gestión de qué es lo que está pasando. Otro tipo de tecnologías que nombró Susana, por ejemplo, la inteligencia artificial, por descontado. Detectar patrones de, vamos a decir, anomalías, para no llamarlo fraude, pues es fundamental a todos los niveles y se trabaja mucho. Nosotros venimos muy de trabajar esto en la seguridad vial y es relativamente sencillo trasladarlo a este mundo, de manera que las personas involucradas empiecen a asimilar también estos conceptos. Además, es un proceso que se hace con bastante naturalidad y entendimiento. Si quieren añadir ustedes algo más. Nosotros no, de momento no estamos utilizando esa tecnología en nuestros negocios. Ajá, Susana. Bueno, nosotros como proveedor tecnológico que somos, pues al final todas estas tecnologías las ponemos al servicio de nuestros clientes y ahí depende un poco del sector, de la regulación a la que esté sometido, del cliente en concreto, pues hay distintos niveles de madurez o distintos cursos de las tecnologías. Entonces, comentábamos, por ejemplo, el tema de blockchain. Bueno, pues el tema de blockchain sí se está empezando a utilizar mucho, pero sobre todo por la facilidad o por la optimización que te permite de cara a eliminar intermediarios o por dar confianza al usuario, por ejemplo, se está utilizando en el entorno en retail, pues para asegurar de dónde provienen los alimentos. Este tipo de cosas sí se están utilizando mucho. En el mundo más, digamos, propio de la ciberseguridad, pues se empiezan a adoptar estas tecnologías también. Pero bueno, las que comentaba al principio, automatización, inteligencia artificial sobre todo, ya empieza a haber despliegues muy importantes en todos los sectores. La cuarta y última pregunta con la que despediremos el panel. Justamente ayer la Agencia Española de Protección de Datos lanzó la guía de privacidad por defecto, dirigida a incorporar seguridad desde el diseño, que comentábamos antes, en todos los servicios y productos. ¿Consideran que la protección de datos ha sido un impulso para la ciberseguridad dentro de sus empresas? ¿Qué valor puede aportar una ISO 27001 a vuestras partes interesadas? Sí, bueno, ahí son dos conceptos diferentes. Por una, la ISO es una guía de buenas prácticas que a todos nos ha ayudado para decir, claro, en qué marco trabajo, en qué me baso yo para elaborar pues este procedimiento, este otro, o ir hacia una línea. Y luego lo que es RGPD, lo que nos ha ayudado es que hay una obligación legal que tu empresa tiene que cumplir, con lo cual hay que dotar ciertos recursos, hay que establecer ciertas estructuras organizativas dentro de tu empresa que te permitan hacer esa función dentro de la propia empresa, con lo cual yo creo que sí nos ha ayudado tanto las guías de buenas prácticas como la legislación que tenemos en materia de seguridad, como lo que es el Esquema Nacional de Seguridad, RGPD, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda a las empresas a impulsar o a concienciar a nivel de management lo que es la seguridad de la información. ¿Están todos de acuerdo? Yo absolutamente sí. De hecho, la existencia de normativa primero impulsa desde ese punto de vista de más de cumplimiento, tenemos que cumplir, pero si eres capaz de hacerlo evolucionar y hacerlo formar parte de tu proceso de negocio, desde luego es fundamento. Y hoy por hoy es crítico, y quien maneja, por ejemplo, datos de clientes y demás, pues ya diseña, como decía Susana, todos sus procesos de tecnología con estos factores tenidos en cuenta, desde luego.
Bueno, nosotros la verdad es que los riesgos asociados a la privacidad pues los tenemos contemplados dentro de nuestra política de riesgos como un riesgo más, igual que tenemos los riesgos cibernéticos y los riesgos más asociados a la seguridad física tradicional, podríamos decir, y por tanto, pues más allá del cumplimiento de la obligación legal, que no solo está la RGPD, es que muchas compañías que tenemos mucha regulación, que la regulación es inconexa, podríamos decir, y por tanto deberíamos de hacer un esfuerzo en tratar de unificar, ahora que tenemos varias cosas, tratar de homogeneizar esa legislación, digamos, para que la implantación en las empresas sea más sencilla y no dediquemos mucho esfuerzo al cumplimiento en pro de la pérdida de la seguridad. Interesante, ¿no? Porque el cumplimiento, bueno, es... Nosotros no sufrimos tanta regulación como tiene el sector bancario, el sector energético, etcétera, etcétera, pero yo sí lo he vivido desde el otro punto de vista, que yo antes era proveedor y me ha tocado implementar alguna de estas normativas en otras empresas y la verdad que hay algunas que igual sí que sufren esa hiperregulación. Se sufre. Sí. Susana, ¿quiere añadir algo? No, bueno, yo estoy de acuerdo con el resto de los ponentes. Yo creo que es importante, creo que es necesario y sobre todo también creo que no tenemos que olvidar por qué toda esta regulación y toda esta protección de los datos es cada vez más importante y es por la tremenda aceleración que ha sufrido la transformación digital de las empresas y el incremento de información y de datos de valor que tienen ahora mismo todas las organizaciones. Entonces, bueno, son datos que garantizan su futuro, el futuro de las organizaciones y, por tanto, las medidas que nos ayuden a asegurar que están protegidos, pues me parecen muy importantes.